Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenas tardes. Paulinas como Casa Editora de Dios, líder en procesos de evangelización y desarrollo de contenidos que permiten a sus destinatarios crecer en la experiencia de fe y de esperanza, se hace presente hoy en esta 33ª Feria Internacional del Libro. Este evento, mediante su lema Imaginemos juntos esta historia, quiere llegar con autores, obras y libros a través de estas plataformas, cuyas herramientas se ponen a disposición en el campo formativo, en el campo de acompañamiento de las personas y en el campo de la evangelización. En esta oportunidad nos acompaña María del Carmen Gómez Lazo, una joven escritora de nacionalidad panameña, es nacida en Panamá. Desde niña mostró un gran interés por el mundo literario. En sus primeros pasos en este campo, los realizó en concursos en el ámbito estudiantil, en la composición de obras y cuentos cortos. Es profesional en mercadeo y publicidad. También estratega digital y capacitadora en temas de marketing digital para emprendedores y empresarios. Asesora de grupos juveniles, locutora en Radio María Panamá, instructora en plataformas de cursos católicos en Holidemia y fundadora del proyecto de evangelización digital como un granito de mostaza, con cuyo título también tiene una obra. Ama compartir, enseñar, formarse y mostrar el proyecto de Jesús en detalles cotidianos. Le damos la bienvenida a María del Carmen y dejamos este espacio para que hoy nos hable de su obra Influencers del Evangelio. María del Carmen, bienvenida. Muchas gracias de verdad por a la Feria de Bogotá y también por recibirme en este espacio para poder compartir un poco sobre este libro, este proyecto de evangelización digital, que la verdad es que ha sido todo un camino dentro de mi proceso de crecimiento espiritual que me ha permitido poder recopilar experiencias, aprendizajes y sobre todo lo que he podido vivir en mis años de pastoral juvenil. Este libro que se llama Influencers del Evangelio tiene el subtítulo o el eslogan de Reflexiones y ejercicios para crear puentes, basado en un mensaje del Papa Francisco que escuché en la JMJ de Polonia 2016, donde decía de que no debemos crear barreras, sino que tenemos que ser constructores de puentes. Y ese es uno de los objetivos que buscamos o que busco poder cubrir con este libro, que más que todo es un libro que resulta ser un acompañamiento espiritual para jóvenes, para grupos juveniles, para catequesis, pero también para personas o adultos que trabajen con jóvenes, que quieran conocer esa perspectiva fresca, lo que quizás un joven está atravesando en su realidad y sobre todo comprender cómo en su día a día pueden surgir tantas preguntas, tantas situaciones que pueden llegar a confundirnos, a quizás estresarnos un poco por la juventud. Y este libro resulta ser eso, ¿no? Un compendio de reflexiones que son reales, no son historias inventadas, sino que son testimonios, son experiencias propias o de personas muy cercanas a mí, donde hemos podido experimentar la gracia de Dios a través de ese compartir, esa empatía, esos valores que ponemos en práctica. Y por eso el libro se divide en 3 secciones o 3 bloques. El primero es la vida en comunidad, que es, pues sabemos que los jóvenes que están, ya sea que estén o no en un grupo juvenil, sino que están en el colegio, la universidad, con sus amigos, pueden enfrentar distintas situaciones donde nos preguntamos, ¿cómo puedo reaccionar a esto? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? ¿O qué es lo que implica, no? Y este primer bloque de vida en comunidad trae a colación esos temas sobre ceder, hacer vida, pues, en comunidad, pensar en los demás, ponernos al servicio, también comprender un poco que en la vida, incluso en la iglesia, no es color de rosa, sino que resulta
ser un reto y también un camino lleno de tanto de logros como también de errores donde vamos a ir aprendiendo y madurando esa fe. También está el bloque número 2, que es el de manejo de emociones, porque creo que es un bloque que, aunque no entra mucho en la parte espiritual como tal, sino que es un área más emocional, psicológica, siento de que no podemos hablar de juventud si no hablamos de todas las emociones que un joven atraviesa durante sus años, de entre los 15 y 25 años más o menos, que hay muchas cosas que exploramos, hay muchas cosas que nos abaten, que nos confunden, que nos duelen y que pues hay una forma, hay una perspectiva espiritual para poder ver con rostro de amor, con el rostro de Jesús, estas emociones. Y el tercer bloque es el de fe en la cotidianidad, que es mi favorito, para ser honesta, así muy personal, porque recaba historias o más que todo anécdotas donde yo he visto a Jesús reflejado en otras personas, desde personas que me han ayudado en una situación, que me han enseñado algo, o por ejemplo, donde yo he sido, por ejemplo, testigo de cómo Jesús se manifiesta en otras personas cuando menos espera, es posible entonces vivir la fe en la cotidianidad y poder también darnos cuenta de que al final ser buenos cristianos es ser buenas personas. No solamente quedarnos en la parte de la doctrina social, de la parte del conocimiento, de la oración, sino también cómo llevamos esa vida de fe a la acción, ¿no? En poder ser más generosos, más empáticos, poder comprender más, ser más tolerantes y dar ese ejemplo para que seamos como quien dice el rostro de Jesús ante los demás, no hacer visible ese reino de Dios en la cotidianidad. Y creo que ese es un resumen bastante claro de lo que abarca el libro y también de a quién va dirigido, ¿no? Porque también es importante resaltar de que el libro, aunque el título puede ir muy por la línea de que, bueno, es para jóvenes que estén a la iglesia, es para catequistas, ya me han hecho mucho la pregunta de que, bueno, y si soy un joven que no va a la iglesia, quizás, si soy un joven que tengo amigos que, por ejemplo, no asisten a la iglesia, pero porque me conocen, les intriga el título, les intriga el contenido, y yo digo, es que al final, parte del objetivo del libro es demostrar de que no es, no pertenecemos o no somos de otro planeta o de otro mundo si estamos siguiendo a Jesús, sino que estamos tratando de manifestar esa alegría que sentimos, ese amor, esa misericordia en los demás. Porque si nos quedamos para nosotros mismos, lo que aprendemos, lo que exploramos y todo lo que vamos ganando como fruto a través de la oración, pues sería como una fe muy egoísta, pero nosotros tratamos de poder hacer visible ese amor de Jesús a los demás para que pueda manifestarse y podamos ser influencers del Evangelio, que es como quien dice la derivación del título, ¿no? Allí creo que habría que activar el audio, si no me equivoco. Y creo que el audio sigue todavía un poco desactivado, pero ya. Bueno, mientras resuelven un poco el tema del audio, sí quería comentar algo que me ha surgido como pregunta frecuente por el libro más que todo, que han preguntado de dónde he sacado esa inspiración de los tres pilares. Esa es una pregunta como que, pero ¿por qué estos tres pilares? Y bueno, siempre últimamente he podido tener la oportunidad de dar charlas, de dar un taller que he creado basado en el contenido del libro, que va por la línea de la fe en la cotidianidad, pues para no meter todo el contenido del libro en un taller, pero sí en ese bloque. Y hemos hecho un taller bastante práctico e interesante en distintos grupos juveniles, al menos acá en Panamá, donde lo he estado promoviendo bastante. Y hemos llegado todos a la misma conclusión, y es de que muchas veces olvidamos que en los pequeños detalles está Jesús, en poder dar un buenos días, en poder ayudar con la limosna a alguien que lo necesita en la calle, en ver con ojos de amor a tus padres, en abrazarlos, en ser cortés. Entonces todo esto se resume en el tercer bloque, ¿no? De que de verdad la fe se vive en la cotidianidad y es algo que podemos practicar todos los días. Son reacciones valientes que podemos aplicar todos los días y en ese taller que de verdad que aprovecho para también decir que es un taller personalizado a grupos juveniles que estoy ofreciendo de forma gratuita para no solo para la promoción del libro, sino para hacer introspección en este bloque tan importante, que como ya mencioné es mi bloque favorito, pues es un taller abierto y que a través de mis redes sociales, que es
Marie Gómez L. Pueden simplemente mandarme un mensaje directo diciendo que están interesados en el taller y con mucho gusto se da. Acá en Panamá ya se ha dado a más de 20 grupos juveniles y pues próximamente se va a dar también en el encuentro, como quien dice, arquidiocesano, que es como el evento más grande acá en Panamá, y eso me emociona mucho y ojalá pueda llevarse este mensaje también basado en el libro a otros grupos en Colombia también y en Bogotá. Bueno, y en estos momentos también que como realidad, como sociedad, vivimos momentos muy duros. Hay una parte donde el Papa, y parte también de esa experiencia del Papa Francisco, donde él dice, es feo sentir o encontrar cristianos que dicen somos alérgicos a la fe, alérgicos como a esa experiencia de Jesús, a esa experiencia de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿O cómo podemos decirle al chico o a la joven, gózate este libro, ¿no? Disfruta de su lectura, disfruta como de esas experiencias que se narran, que se cuentan, de esos pequeños o grandes talleres que te ayudan a mirar, abrir como una puerta o una ventana a esa experiencia de fe, de encuentro con Jesús, de encuentro contigo mismo, porque para la fe parte también desde esa experiencia que uno hace con uno mismo, ¿no? Desde esa experiencia de amor, desde esa experiencia de encuentro, de libertad. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a los jóvenes en este lado? Yo creo que ahí la clave es ser testimonio, ¿no? Porque muchas veces vemos a muchas personas, tanto jóvenes como adultos o sacerdotes, laicos, quien sea que quieran atraer a la juventud a la iglesia, pero lo usan con esta invitación directa como de que ven a la iglesia, mira que yo estoy, lo dejamos mucho en un sentido de palabras, ¿no? Y eso está bien, pero creo que, y algo que resalto mucho en el libro es, en este tercer bloque casualmente de la cotidianidad, es que nosotros evangelizamos más con las acciones que tenemos. Si yo, por ejemplo, tengo una amiga que quiero invitar a la iglesia, creo que hago mucho más que mi testimonio hable de que ella me vea alegre, me vea positiva, me vea pues que ayuda a los demás, que siempre tengo una sonrisa conmigo, que soy amable con los demás y que llega un punto en que ella pueda preguntarme, oye, ¿de dónde sacas tanto positivismo? ¿De dónde sacas esa alegría que tienes todo el tiempo? ¿Cómo es que a situaciones complicadas siempre estás tan resiliente, no le ves el lado malo de las cosas? ¿Cómo es que en un mundo que quizás está tan consumido por el odio, por los comentarios negativos y por lo que vemos constantemente en redes sociales, puedes mantenerte así? Y ahí yo puedo decir entonces, bueno, es que yo me siento feliz porque yo siento a Jesús en mi corazón. Creo que eso vale más a que yo simplemente vaya y le diga, oye, acompáñame a la iglesia, porque pues va a ser una experiencia increíble y quizás a veces mis palabras ni siquiera son suficientemente creíbles para ella y para atraer a los jóvenes. Entonces, yo creo que aquí toca más que todo pensar la creatividad del evangelio. Eso lo conversaba con una amiga que también pues casualmente es de Colombia y que tiene un blog donde habla muchísimo de su encuentro personal con Jesús, de que el Evangelio se renueva, o sea, puede ser la misma palabra desde hace miles de años, pero el mensaje cada vez es fresco y cada vez nos da una reflexión distinta. Y clave de eso es que al año o cada ciclo litúrgico repetimos las mismas oraciones, los mismos pasajes bíblicos y siempre hay algo nuevo que aprender de ellos. Entonces, esa creatividad del Evangelio hay que traducirla o pasarla a poder entonces tener encuentros con jóvenes donde desde el testimonio podamos impactar en sus vidas y atraerlos. Y es por eso que la iglesia busca a través de la juventud renovarse en que un joven evangeliza mejor a otro joven, ¿no? Y por eso también estamos en esta búsqueda de que haya catequistas jóvenes, de que haya líderes que sean jóvenes, pero también que sean líderes que tengan de verdad esas ganas de servir, de acompañar, que no tengan miedo de desprenderse de sí mismos. Entonces, eso es como lo importante y creo que es la clave para que la juventud se sienta llamada y quiera conocer más sobre el proyecto de Jesús. Hoy navegamos y fácilmente nosotros estamos traspasando límites y fronteras de pronto de espacios y estamos llegando cada vez más a un grupo mayor de personas, no dividiéndolas solamente por edades o por culturas, sino que se está generalizando esa comunicación. Cuando iniciaba la presentación del libro, nos decía María del Carmen que nos decía, el Papa Francisco llama a eso ser puentes. En estas redes donde todos nos encontramos, ¿cómo podemos abrir esos espacios de participación, de creatividad, partiendo de esta experiencia propia del Evangelio?
Puedo poner un ejemplo justo de ayer. Yo tengo un proyecto de evangelización digital que se llama Como un granito de mostaza, que pues lleva el nombre de mi primer libro que saqué ya hace unos 5 años. Y en este proyecto de evangelización que está en redes sociales, está en Instagram, buscamos subir y publicar contenido que sea obviamente de evangelización, que informe, que también eduque sobre la fe, pero desde un punto de vista fresco, jovial y también tomando en cuenta las tendencias, que en redes sociales eso es como quien dice lo que manda, ¿no? Si yo estoy viendo algo que está siendo viral, algo que todo el mundo está hablando, la pregunta es, ¿cómo puedo adaptar ese contenido o ese mensaje a lo que yo estoy tratando de proyectar con mi red social o con lo que yo publico constantemente? Y pasó de que, bueno, estamos ahorita en las Olimpiadas, ya mañana se acaban, pero hemos estado estas 2 semanas en modo Juegos Olímpicos y es un tema que, seas fanático del deporte o no, estás constantemente viendo la información. Ayer publicamos un post, un carrusel en Instagram, donde contábamos sobre 3 atletas que, bueno, 3 santos que fueron atletas en sus tiempos, que practicaban ciclismo, natación, también equitación, y fue un post que tuvo muchísimas reacciones, mucha gente lo compartió, mucha gente se identificó, sobre todo jóvenes que les gusta el deporte, porque dijeron, oye, la iglesia está en todo prácticamente, o sea, no, quizás muchos no sabían que los santos fueron personas comunes y corrientes con carismas, que obviamente tuvieron un desprendimiento de su vida distinto a lo que quizás nosotros hemos hecho hasta ahora, pero fueron personas que también tuvieron familia, que cometieron errores, que dudaron y que muchas veces estuvieron por otros caminos. Y en este caso quisimos resaltar, acorde a la tendencia de los Juegos Olímpicos, pues el hecho de que habían santos que eran atletas. Y con este ejemplo quiero decir es que tenemos la oportunidad, obviamente, de poder llegar a la juventud, especialmente en redes sociales, que también el título del libro va por esa línea, ¿no? Influencers es una palabra muy común, muy popular actualmente, pero que se vincula con embajadores de marcas, con personas que tienen miles de seguidores, se asemeja con promocionar algo, con vender algo, pero cuando unimos la palabra influencers con la palabra evangelio, el término que se crea es un joven que en realidad está viviendo y sintiendo tanto a Jesús en su corazón que puede naturalmente y sin sentirse forzado, sin verlo como un deber, sino como algo que le nace, poder comunicar ese mensaje de distintas formas. Y creo que aquí es importante resaltar de que ni siquiera tiene que ser en redes sociales, porque tampoco cerramos el panorama de que si hay un joven, porque pasa, si un joven dice, bueno, es que a mí no me gusta usar redes sociales, o yo casi ni las uso, o yo solo veo, puedes evangelizar desde la misión, desde cómo tratas a las personas, desde tu carisma, puedes evangelizar en tu trabajo, a tu familia. Creo que la familia es un foco que muchas veces olvidamos, ¿no? Hay muchos jóvenes que están en la iglesia y cuando vas a preguntar sus padres o sus hermanos ni siquiera les interesa y estás conviviendo con ellos 24/7 y no has logrado quizás hacer ese impacto. Entonces, es una oportunidad para preguntarnos cómo desde mis carisma, desde mi carisma o desde mis talentos puedo impactar a otra persona y cómo puedo llevar ese mensaje en la actualidad, tomando en cuenta las tendencias, tomando en cuenta de que el mensaje sea fresco, no cambiarlo, porque el mensaje de Jesús pues no es que vamos a alterarlo o hacerlo a nuestro gusto, pero sí poder demostrar de que el evangelio no expira, sino que al contrario se va renovando con el tiempo. Es verdad, porque el Evangelio sigue siendo el mismo en cada época, es la manera como nosotros lo podamos como gustar, ¿no? Como lo podemos descubrir también en la vida personal y en la cotidianidad. Es algo que me llama también la atención del texto, porque dices es encontrar o ser influencer en los aspectos más simples y sencillos de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo ayudarle también a los jóvenes a encontrar esa luz, ese sabor a evangelio en las pequeñas cosas que realizan, ¿no? En este tiempo, cuando también por la misma realidad de pandemia, la misma realidad que el mundo está viviendo, hemos tenido que permanecer tanto en casa, pero las redes, los medios de comunicación se han vuelto como nuestros compañeros y al mismo tiempo se han vuelto esas naves que nos permiten viajar, ¿no? De un lugar a otro, que nos permite encontrarnos, que nos permiten abrir puertas a la esperanza y también se le da gustar la vida. Hay una parte que dice,
el email o la posta juvenil, ¿no? A través de las redes. ¿Cómo le podemos hablar a los jóvenes de esta parte? Bueno, yo creo que como cualquier otra parte que involucre la tendencia, ¿no? Y toda la parte de redes sociales, que va por ahí la pregunta, ¿no? Porque no escucho muy bien. Era, ¿sí puedes repetirla? Aquí nos habla de esa parte de la posta, el email juvenil, ¿no? Es el evangelio que va a través de estas redes. Sí, bueno, yo creo que hay muchísimas formas de, de poder predicar el evangelio sin caer, como quien dice, en lo mismo, ¿no? Porque eso es otro, es como un error, no, más que un error, es como un peligro de evangelización digital, es que a veces podemos saturarnos de información con encontrarnos con redes sociales o con cuentas que pareciera que hicieran todas lo mismo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy real. Publicamos todos el Evangelio del día, publicamos todos el Santo del día, publicamos todos lo mismo, porque es por, como quien dice, por cumplir. Pero si de verdad desde el carisma del medio digital podemos, como quien dice, pensar, y aquí vuelvo a recalcar el término de la creatividad del Evangelio. Un ejemplo como este, ¿no? Que acabo de mencionar de los Juegos Olímpicos, es algo que quizás en otro momento se hace la publicación y quizás no tiene mucho impacto, pero tuvo impacto porque se empleó en un momento específico. Asimismo con el Evangelio, ¿qué pasó hace unos días cuando el Evangelio era la transfiguración? Quizás una publicación normal sería, bueno, vamos a subir el Evangelio del día y ponemos una ilustración o una imagen, pero ¿qué tal si pensamos un poquito más allá y hacemos una reflexión más personal y subimos un video sobre qué significa transfigurarte? O mucha gente no sabe qué significa la palabra transfiguración y podemos subir contenido donde podamos, como quien dice, desmenuzar o definir este término. Es decir, yo creo que aquí, como cualquier cosa que uno le meta empeño, cualquier proyecto que uno tenga, depende de cuánto amor le tiene uno a lo que está haciendo. Si uno tiene una cuenta para evangelizar y solamente estás haciéndolo por cumplir o por estar allí presente, creo que estás haciendo es un mal, por así decirlo, a los jóvenes que navegan en las redes sociales. Pero si tú, y hay muchas cuentas actualmente que tienen mucha información valiosa y que han sabido cómo presentarla de forma dinámica, creativa, fresca. Está, por ejemplo, bueno, están cuentas como Catholic Link, están cuentas también de influencers, no puedo decir influencer católicos, no sé si es el término, pero sí mucha gente, muchos laicos que han empleado sus redes para transmitir su ejemplo de vida, su caminar de fe, y lo muestran de una forma que de verdad te llama, te inspira y te dice, oye, yo quiero ser como esa persona, o yo quiero sentir lo que esa persona está publicando. De que si publicó un momento de oración con una vela y cantándole al Señor, de verdad yo siento que lo está haciendo de naturaleza y porque le nace y no porque hay estaba programado que hiciera esto, aunque no tenga ninguna ganas. Entonces creo que ahí es importante que de verdad en la parte de redes sociales seamos verdaderos embajadores de lo que estamos comunicando, ¿no? Y que seamos fieles a lo que queremos publicar. No lo hagamos solamente por el deber de cumplir, sino porque de verdad nos está llamando y lo sentimos y nos anima a querer publicar y compartir ese evangelio en redes sociales. La tercera parte del libro nos decía, parte más desde ese testimonio, desde esa experiencia personal, ¿no? Y como estamos hablando también de esta evangelización, de a partir de estas redes, y muchas veces también nosotros caemos como en el cliché de decir es que los medios son tan fríos que pereza encontrarme o dedicarme tanto tiempo a una red social cuando me puedo eh, o puedo disfrutar más de la vida en otro ámbito, porque la gente dice me gusta mucho lo que genera adrenalina, lo que sea, pero ¿cómo hacer que un joven, una familia, se disfrute realmente esas experiencias propias de evangelización a través de estas redes, sintiendo que no es simplemente una información lo que está recibiendo, sino que se están compartiendo propiamente experiencias de vida, experiencias reales? Yo creo que ese es como uno de los objetivos también que toco en el tercer bloque del libro, que son más que, no son reflexiones, son como historias, no cuentos literalmente, pero reales,
de situaciones en las que yo he visto a Jesús en otras personas, desde choques de automóviles, desde un auto que quedó con la llanta dañada, desde lluvias que te encierran en un edificio con gente que no conoces, este tipo de historias que a simple vista pueden ser como que, wow, qué catástrofe, qué difícil, al final te llevas una lección de vida maravillosa con las personas que te encuentras. Y yo creo que todo parte de la experiencia. Yo por ejemplo soy muy sensorial, yo he logrado escribir tantas cosas porque yo percibo muchas cosas que están pasando a mi alrededor y no las paso por alto, sino que les presto más atención de lo normal y eso hace que después se conviertan en escritos. Pero una familia, un grupo de jóvenes, una persona que quiera de verdad experimentar el Evangelio en su día a día, tiene que estar como quien dice con el corazón dispuesto y no es una cosa de que te fuerzas o de que estás ahí como que pendiente a cualquier detalle, sino que de verdad en tu oración tú puedas decir, Señor, ábreme el corazón, permíteme verte hoy, permíteme compartir contigo a través de otras personas. Y eso ayuda muchísimo a que cuando vivimos situaciones, ya sean buenas o malas, que de las buenas, como siempre he dicho, se celebra, se goza, y de las malas siempre algo se aprende y en algo se crece, en algo se madura, uno se fortalece, es poder darle oportunidad a vivir estas situaciones. Y pongo un ejemplo claro, ¿no? Me pasó y lo redacto en el libro. Una vez yo iba de camino al trabajo y había un diluvio acá en Panamá. Cuando llueve, pues las calles se ponen horribles y es difícil poder manejar. Y el bus donde yo iba quedó pues atrapado en un área totalmente lejana de mi destino final y pues tocó por una hora estar encerrado sin aire acondicionado, pues allí como que un montón de gente que uno no conocía y a simple vista uno puede decir qué panorama más horrible, ¿no? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero en ese panorama de una hora, solamente bastó una hora para que más de 20 personas, bueno, eso fue antes del COVID, ¿no? Cuando escribí el libro no existía el COVID todavía, para que 20 personas conectáramos y empezáramos a escucharnos y había una persona que notó que uno de los que estaba dentro del bus tenía como que una crisis nerviosa porque no le gustaban los espacios cerrados y esta persona corrió a socorrerle, a ayudarle a hacer ejercicios de respiración, empezó a hablarnos y a decirnos, bueno, tratemos de pensar en algo que nos divierta, en algo que nos calme. Y en esa hora yo pude sentir a Dios presente en esas 19 personas que, que pudo haber sido un episodio tétrico y en realidad fue, bueno, sí, obviamente llegamos tarde, nos mojamos, otras cosas, pero la enseñanza o la lección de vida detrás de eso es mucho más valiosa de lo que vivimos. Entonces yo creo que allí es importante de que nos pongamos con ese corazón dispuesto y si lo incluimos en la oración, si cuando vamos a empezar el día decimos, Señor, yo estoy aquí, haz tu voluntad en mí, muéstrame tu misericordia, tu amor en la naturaleza, en las personas, en los rostros con los que me encuentro, definitivamente que vamos a tener esa experiencia y bueno, quizás no la escriban como yo, porque yo esa es como mi forma de reflexionarlas, escribiéndolas, pero quizás puedas hacer una canción, quizás puedas transmitir el mensaje a tu familia y contarles lo que te pasó, pero desde esta perspectiva de que, oye, no tanto, no de que fue algo malo, sino que de verdad fue una experiencia que me dejó un mensaje donde yo sé que Dios estaba actuando en medio de todo ese caos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Abrirnos de verdad, cuando decimos, dame un corazón dispuesto, es decirlo de verdad, a poder vivir, a poder sentir que cuando vamos a dormir cada noche, cuando vamos a poner la cabeza en la almohada, no sentir que el día pasó y no estuvimos conscientes de lo que estaba pasando, sino que de verdad vivimos cada momento, aprovechamos cada etapa, como digo, ¿no? De lo malo aprendimos algo, crecimos, de lo bueno se quedó como un bonito recuerdo, lo atesoramos. Todo eso es súper importante y creo que ahí parte la experiencia de fe también. Gracias, María del Carmen. Sí, algo que también estaba mirando aquí en el texto, tú dices, haz el bien mientras se tenga tiempo, haz el bien, porque uno no sabe lo que puede pasar mañana o lo que puede pasar segundos después de que estemos aquí hablando, ¿no? Siempre, porque los caminos de la vida son impredecibles. Pero entonces me llama la atención mucho eso que tú nos dices, es parte, es uno darse cuenta realmente de lo que está aconteciendo en la vida cada segundo, cada minuto, y poder ser, a partir de esa conciencia, poderlo disfrutar y ante todo poder
interiorizar lo que se vive, lo que hace parte de nuestras experiencias cotidianas y dejar que desde allí también puedan nacer desde nosotros una oración, una acción de gracias, un gesto, una actitud bonita. En esta narración que nos decía que está también que incluye en este libro, ese compartir esa experiencia en una situación, en momentos de emergencia, ¿cómo puedo ser también soporte para la otra persona? ¿Cómo puedo ser portador de esperanza en un momento de miedo, en un momento de dificultad? Es que aquí justamente entra, por lo menos en esa oportunidad, otra persona fue el soporte, ¿no? Otra persona fue la que me dio la lección de vida a mí de cómo poder ayudar a otras personas en medio de una situación conflictiva. Pero aquí vuelvo al tema, ¿no? De que vivir la fe en la cotidianidad es ser rostro y reflejo de Jesús en los detalles cotidianos. O sea, no es como quizás nos los pintaron al inicio de que tienes que andar con una Biblia por ahí para que se vea públicamente que estás en la iglesia, sino que desde tus gestos puedas acompañar a otras personas. Y creo que eso lo logramos cuando podemos reconocer y entender quiénes son nuestros hermanos, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos haciendo el bien, y sí lo hacemos, ¿no? Cuando estamos evangelizando en la iglesia, participando activamente en un grupo, cuando estamos yendo a misa, estamos yendo a horas santas, a orar. Ahí estamos obviamente haciendo fe, estamos haciendo visible el reino de Dios, pero esa es como la primera parte, esa es como la parte de preparación, donde tú agarras energías, agarras conocimientos, donde te nutres tú mismo para luego salir después de las cuatro paredes del templo, después de la comodidad, porque yo siempre digo que muy fácil es predicar en un entorno donde todos piensan igual que tú, o sea, muy fácil es que en tu grupo juvenil des temas y estés ahí con los chicos, o que seas catequista de jóvenes que están enamoradísimos de Jesús, pero ¿qué pasa cuando cruzamos esa barrera de protección y salimos al mundo, ¿no? Donde nos podemos encontrar con historias de dolor, con historias de rechazo, con personas que no piensan igual que nosotros. Allí es donde tenemos que hacer visible el reino. Y no de una forma forzada como de que ven, creen lo que yo creo, sino de simplemente ser buenas personas. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Yo creo que cuando repasamos el personaje de Jesús, tanto a nivel histórico como de personalidad, Jesús era un amigo del marginado, era un amigo de aquella persona que las mismas personas que estaban en la iglesia, en el templo, que hacían sacrificios, ya los tenían condenados. Y Jesús sale al encuentro de estas personas y les dice, hay esperanza para ustedes, hay misericordia, hay amor. El Padre, pues Dios que es Padre, no es juzgador, sino que es compasivo, está constantemente abierto a escuchar. Y creo que Jesús nos da esa lección de vida, ¿no? De que debemos ser personas que vayan a la cultura del encuentro. Y la cultura del encuentro no es más que ser abiertos a escuchar, a comprender, a tolerar y a poder aceptar otras opiniones distintas a nosotros y desde el ejemplo de nosotros poder demostrar de que somos buenas personas y por ende estamos cumpliendo ese mensaje de Jesús de hacer visible el reino. Creo que de ahí parte todo y creo que es una forma también de poder evangelizar de una forma, pues, no como antes, que era como imponer quizás algo, sino a través del ejemplo, ¿no? De que creo que a todos nos pasa, ¿no? En otros ámbitos. Si yo, por ejemplo, yo estudié marketing y yo voy a un congreso de marketing y veo a una persona que está ayudando a otros jóvenes que están empezando, está dando tips, está, pues, que quiere estar compartiendo, yo me voy a querer acercar a esa persona versus alguien que se cree que es mucho y que entonces no quiere hablar con nadie y que no tiene tiempo para nadie y que está en su mundo. Pues a quién le voy a prestar atención, con quién voy a querer pues socializar, pues con la persona que está abierta a recibirme. Entonces tenemos que hacer eso, esa opción, ¿no? De no estar aquí esperando a que la gente llegue a creer lo que uno cree, sino ir al encuentro de esas personas y presentar a Jesús como lo que es un amigo, un consejero, un, un rostro de bondad y de apertura, y no como alguien que te va a juzgar si no piensas igual o demás. Entonces yo creo que esa es una tarea difícil porque nos cuesta de verdad. Es muy fácil decirlo, muy fácil que yo lo diga ahorita, pero es difícil hacerlo. Y es el reto que tenemos a diario, ¿no? De poder llevar ese evangelio desde lo que somos en el día a día. Interesante. Influencers del Evangelio. Eh, ya cuando iniciábamos nos decía de las partes que tienen, parte también desde esa experiencia, desde esos pequeños, y no es un libro para leer de corrido,
y decir, lo leí en una noche, en 2 días y terminé de leer la obra, sino que también nos permite, porque va narrando esas historias, pero también va presentando pautas que me permiten hacer pequeños espacios o pares y ponerme a reflexionar, también sentir dónde me encuentro en sintonía con esa historia que se comparte y dónde me siento identificado también, ¿no? Entonces podemos decirles o podemos compartir con las personas que ahora nos están acompañando a través de esta sala de la Feria del Libro, cuáles serían como esos tips particulares en los que yo les diría, fíjense en este que nos puede ayudar, que nos puede dar luz para el momento que vivimos, que nos puede dar luz para el grupo o para los compañeros de camino con aquellos que estamos compartiendo también día a día, ya sea en un grupo juvenil, ya sea en el ámbito familiar, ya sea también en un lugar de trabajo, porque hoy los jóvenes se han empoderado como en muchos espacios que les ayudan también a encontrarse o a encontrar esa realización personal, pero donde también se tienen muchas veces esos vacíos que dicen, bueno, ¿cómo presentar mi fe? ¿Cómo presentar mi esperanza? Entonces, ¿cuáles serían todos esos tips que desde aquí les invitamos a encontrar? Bueno, yo creo que más que tips son preguntas, casualmente son preguntas que están incluidas en este taller que mencionaba al inicio, donde trato de explorar un poco o recordar a la juventud de dónde nace esta, o cuál es la raíz de la evangelización desde la cotidianidad. Entonces, si pueden anotar, lo cual sería genial, son 5 preguntas básicas para poder, que una vez que las respondamos, es como una cajita de herramientas que vamos a tener para poder evangelizar y va a ser más sencillo de lo que parece, ¿no? Porque a veces pensamos que, claro, hay que aprender, hay que educarse, hay que formarse, hay que, pues, practicar los sacramentos, pero ser una buena persona es algo que nace de la práctica, no es como un curso que uno toma de 8 semanas o algo así. Entonces, la primera pregunta es, pues, reconocer y también saber cuál es mi estatus actual con Jesús, cómo es mi relación de amistad con Jesús, de ahí parte todo, ¿no? Porque a veces decimos, sí, que yo quiero evangelizar, quiero llevar el mensaje de Jesús, pero ¿conoces a Jesús? O sea, ¿eres amigo de Jesús? ¿O eres quizás de esos amigos que tienes que dejas en el olvido, tienes meses que no le chateas, no les hablas, te enteras de su vida por redes sociales y no porque te contó? O sea, ¿cómo está tu relación con Jesús? Es la primera pregunta. De esa relación con Jesús, que esté fortalecida, esté en constante diálogo, esté pues viva, nace la segunda pregunta de cuáles son tus carismas. Y aquí en carisma siempre me gusta recalcar que no se trata de que si cantas, bailas, si eres bueno hablando en público, sino de carismas sencillos, ¿no? Eres una persona amable, eres servicial, no te cuesta ayudar a otros, sueles ser el primero en ser proactivo o ponerte de voluntario para apoyar en algo, eres bueno consejero, escuchas a tus amigos, eres de los que calma las aguas en casa como el mediador para que la pelea no siga. O sea, ¿qué carisma tienes que permite conectar con ese evangelio y que pueda transmitirse a otras personas? Esta es la segunda pregunta. La tercera vendría siendo, que ya la mencioné un poquito antes, ¿quiénes son tus hermanos? Comprender de que tus hermanos no solamente son los de tu comunidad o tu familia de sangre, sino es esa persona mendiga en la calle, es el guardia de seguridad del edificio donde trabajas, es tu profesor de matemáticas, es tu jefe, es la persona que te quiere que le compres comida todos los días para apoyarlo, para que lleve algo de dinero a su casa. ¿Quiénes son tus hermanos? Es la persona que te cruzas en el metro una vez y más nunca la ves, pero tienes esa única oportunidad de ser bueno y ayudarle con algo o de cederle el puesto. Entonces, la tercera pregunta es reconocer quiénes son tus hermanos desde la premisa de que Jesús se hizo hermano de todos, sin ninguna distinción. La cuarta pregunta es cuáles son tus miedos, porque debemos reconocer qué cosas nos frenan, ¿no? ¿Qué cosas impiden que tú seas un joven que quiera profesar su fe? ¿Qué impide que quieras publicar en redes sociales lo que viviste en un encuentro juvenil? ¿Qué impide de que quizás eres una persona que escribe como yo, pero tienes todo eso guardado en tu computadora porque no te atreves a publicarlo, porque no sabes qué dirá la gente? ¿Cuáles son tus miedos? ¿No? Reconocerlos te va a ayudar a que puedas entonces ya dejarlos ir y poder seguir adelante. Y la quinta, que ya es como un proceso, ¿no? Ya viste en repaso, tienes una buena relación con Jesús,
conoces tus carismas y talentos, sabes quiénes son tus hermanos, has definido tus miedos para poder enfrentarlos. La quinta y última pregunta que siempre pongo es, ¿cuál es tu reacción valiente del día? Y la reacción valiente no es más que ese acto o esa actitud que quizás has pensado muchas veces que puede cambiar aunque sea un pedacito del mundo, pero que por algún motivo, por la pregunta anterior de lo que te frena, lo que te limita, lo que te asusta, no lo has podido concretar. Por ejemplo, una reacción valiente es de que hace rato quieres levantarte temprano para ir a misa, pero no logras, no sé qué pasa, la pereza te gana. Una reacción valiente es, ok, hoy sí voy a ir. O, por ejemplo, siempre pasas por la misma calle de camino al trabajo y ves al mismo señor pidiendo dinero todos los días y siempre pides o siempre piensas como que, wow, que pobre señor, o sea, debería recibir ayuda, pero algo te frena a tú detenerte y decir, oiga, tenga algo de dinero y quedarte hablando con esa persona un poco. Esas son reacciones valientes y son cosas que podemos hacer todos los días. Ojalá todos los días pudiéramos tener una reacción valiente distinta y creo que el mundo sería mucho mejor si fuéramos construyendo poco a poco desde los pequeños detalles eso, porque a veces no hacemos nada porque pensamos que necesitamos hacer demasiado, ¿no? Que tenemos que estar demasiado preparados, que tenemos que tener un currículum increíble, de que tenemos que ser como personas que admiramos quizás, pero desde lo pequeño se construye el reino de Dios y creo que esa es la invitación que quisiera dejar yo en esta intervención, en este espacio que he tenido en la feria, del cual estoy muy agradecida, de que de verdad la fe se vive a diario, no se vive solo en el templo, no se vive solamente en tu intimidad con Jesús, se vive en todas las personas que sean posibles. Y ya sea que a quien tú ayudes o con quien tú te encuentres, esa persona independientemente nunca sepa que eres católico, nunca sepa que vas a la iglesia, que tus acciones puedan hacerle sentir que vale la pena estar en este mundo, que vale la pena vivir, que vale la pena seguir luchando y que vale la pena también pues verle el lado positivo a las cosas. Yo creo que ese es como el objetivo final de todo y quisiera que fuera como mi mensaje central de todo esto que hemos conversado, que de verdad que con las preguntas me ha ayudado como a ir encaminando todo el mensaje del libro y comprender eso, ¿no? De que Jesús está en ti, está en mí, está en todos los que están conectados, incluso están aquellos que no saben que lo tienen, ¿no? Que está Jesús presente. Y ahí lo que manda, por así decirlo, es que tengamos esa apertura del corazón a poder encontrarnos con Él. Y una vez que sintamos a Jesús en nuestro corazón, de verdad que nos van a hacer de forma totalmente natural poder comunicarlo de distintas formas a todas las personas que se nos crucen, pues, en cualquier situación de la vida. Realmente es un libro muy interesante, un libro que vale la pena recorrer, leer, que vale la pena detenerse en él, porque como ya lo has dicho, ¿no? Con cosas muy sencillas, con preguntas muy sencillas, pero que parten de esa vida cotidiana, nos permiten encontrarnos a nosotros mismos y nos permite descubrir también la verdad y la realidad de lo que vive en nuestro interior y saber que nuestro interior no está solamente o no está habitado únicamente de fantasmas. Nuestro interior está habitado por la persona más importante, por la persona de Jesús, que viene siendo también esa luz para nuestro caminar, la persona de Jesús que viene siendo también ese motor. ¿Y por qué no? Es el que nos regala su mismo espíritu de vida para encontrarle sentido a lo que vivimos, a lo que realizamos, a lo que entregamos. Entonces, recordémosle como a las personas que nos acompañan estas preguntitas que ya decía María del Carmen, ¿no? ¿Cuál es el estatus de Jesús en mi vida? ¿Cuál es el puesto que le doy a la persona de Jesús? Para encontrarme con Él como amigo, para encontrarme con Él como me encuentro con la mamá, con el papá o con la persona a quien mayor confianza le tengo, que le abro el corazón y le hablo de mis cosas íntimas. ¿Cuál es el carisma o cuáles son esos talentos, esos valores personales que me llevan también a abrirme para entregar lo que soy a los demás? ¿Cuáles son esas cosas que me hacen sentir realizado? Y también en el día a día, ¿cómo puedo terminar o concluir una jornada sintiendo que hoy pude dar algo de mí que hizo a la otra persona feliz? ¿Quiénes son mis hermanos?
¿Con quién compartí la vida durante la jornada? ¿A quién le pude hablar o a quién pude escuchar? ¿Quién me escuchó? ¿Con quién abrí el corazón? ¿Con quién compartí lo bonito que tengo en mano? ¿A quién le entregué amor y de quién recibí amor? Son como cosas muy bonitas que podemos encontrar en este influencer del Evangelio. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Por qué me quedé quieto? ¿Por qué me escondí? ¿Por qué huí de determinado lugar, de determinada situación, del encuentro con determinada persona? ¿Por qué? ¿Qué me paralizó? Entonces son como expresiones muy bonitas. Me gustó realmente como escuchar a viva voz el testimonio, no solamente de una escritora, de una autora, sino de una mujer, de una joven que comunica la experiencia que vive con Jesús. ¿Y cuál es mi reacción valiente en el día a día? ¿Qué me hizo fuerte? ¿Qué me hizo creer en mí misma, en mis posibilidades? ¿Y qué me hizo creer en las posibilidades del otro? Entonces ya estamos llegando como al cierre de este momento, al cierre de este espacio que se nos ha brindado y queremos de verdad invitarles a todos aquellos que nos están escuchando para que se puedan dar esa oportunidad de encuentro personal a partir de una linda obra, Influencers del Evangelio. María del Carmen tiene la palabra si quiere cerrar un poco. Gracias. De verdad que agradecerles por el espacio, por la oportunidad de reflexionar un poco sobre el contenido del libro, recordarles a los que están escuchando que el libro está disponible en la red de Paulinas, en todas las librerías, pues a nivel nacional y también en la página web, aquellos que, como hemos hablado en la parte digital, les gusta leer en digital, también está en www.paulinas.org, así que también pueden conseguir el libro de esa forma e invitarlos a que de verdad todo lo que hemos reflexionado y darnos cuenta de que al final la fe es algo que se vive en el día a día, no es tan complicado como nos lo pintan o como parece. Y también invitarlos a eso, a ser influencer del Evangelio desde lo que pues vivan en torno a la imagen y también el mensaje de Jesús y no tengan miedo, como dice el Papa, hagan líos con la fe y compartan ese mensaje sin ningún miedo desde el carisma que tengan y también a todos los que puedan en cada rincón que se cruce de sus vidas. Así que muchas gracias de verdad por el espacio y también pues que sigan disfrutando de todo el contenido que se está dando en la feria. Gracias. Imaginemos juntos esta historia. Es una historia que juntos también la vamos escribiendo, la vamos narrando. Paulinas tiene la alegría de invitarles a que permanezcan, que se disfruten de esta 33ª versión de la Feria Internacional del Libro. Les invitamos también para que visiten nuestro sitio web www.paulinas.org.co. También en nuestras librerías virtual, en nuestra librería virtual y en las librerías físicas en varias ciudades del país, nos pueden encontrar y pueden adquirir también esta obra, Influencer del Evangelio, por María del Carmen Gómez. Gracias.